desigualdade entre as províncias existe em função de uma lei geral, de uma lei orgânica que controla tudo isso? Existe uma preocupação maior no estudo do direito financeiro? Existe en parte, sí, por lo siguiente. Es cierto que desde un punto de vista dogmático, de la disciplina científica del derecho financiero y tributario, es una disciplina muy joven. En España nace en el año 1960, que se separa de la economía y surge el derecho financiero y tributario. A lo largo de estos 40 años, el mayor peso de los estudios científicos, jurídicos, sobre el derecho financiero se ha centrado en la parte del derecho tributario, en la obligación tributaria, el hecho imponible, obligación tributaria, etc. Pero es muy importante en nuestro Estado, en nuestra Constitución, la Constitución española, hay un artículo, que es el artículo 31, en el cual se pone en conexión los principios de justicia tributaria con los principios de justicia en el gasto público. Muy interesante. Muy interesante, porque esos principios de justicia en el gasto, de reparto equitativo del gasto público, están ahí consagrados en la Constitución. La Constitución no habla mucho, pero esto sí que lo dice, y esto es muy importante, esta conexión que el derecho financiero manifiesta entre el gasto y el ingreso. Por tanto, sí que hay algunas sentencias del Tribunal Constitucional importantes en materia de gasto, importantes en materia de gasto de los entes locales, de las provincias y de los municipios, la conexión con las competencias, la conexión con el ingreso, y no hay que perder de vista, además, que nosotros estamos en la Unión Europea, formamos parte de la Unión Europea, y por lo tanto hay unos criterios y unos principios de estabilidad presupuestaria que nosotros, como Estado miembro de la Unión Europea, debemos cumplir. Y por ahí se está revalorizando, en cierto modo, el estudio del derecho del gasto, del derecho presupuestario. Debemos cumplir con unos criterios de estabilidad presupuestaria, hay un límite a la deuda pública, hay un límite al déficit público, porque viene impuesto por la Unión Europea. Y esto es muy importante y creo que está empezando a revalorizar. Aunque desde el año 78 tenemos los principios de justicia en el gasto, contamos con ese apoyo constitucional, por otro lado la Unión Europea está ahí presionando en este sentido, y creo que los estudios nuevos sobre derecho financiero van a intentar potenciar um pouco mais este aspecto, não? Ana, aqui no nosso sistema nós temos os impostos, as taxas, e temos uma figura bastante peculiar que são as chamadas contribuições. São espécies de impostos vinculados a dadas finalidades, previdência social, equilíbrio de situações econômicas específicas. Na Espanha também vocês têm essa figura de contribuições, são impostos afetados a dados fins específicos. No conozco muy bien la figura brasileña. En España hay una figura que se llama contribución especial, que es una figura tributaria afectada, destinada a un gasto concreto, pero es muy limitada porque es para obras, para financiar la realización de obras públicas. Temos aqui também a chamada contribuição de melhoria, que é isso. Luego, además, están las cotizaciones sociales, que tienen, pese a que son estudiadas en la disciplina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, tienen una naturaleza tributaria, tienen una naturaleza contributiva. En este sentido, quizás se asemejen a las contribuciones por las que me estás preguntando, las cotizaciones sociales, las contribuciones sociales, al sistema de previsión de la Seguridad Social, que tienen naturaleza tributaria. Ana, conte para nós pouco sobre a estrutura, a tradição da Universidade Pompeu Fabra. Eu tive a oportunidade de passar esse começo de ano lá 6 semanas. Fiquei encantado com José Juan Moreso, um reitor magnífico, analítico, com a estrutura universitária, com professores com dedicação exclusiva, que é uma coisa diferenciada, que a GV vem tentando fazer isso também, criar a profissão de professor, que se encontram e discutem material didático. Queria que você falasse pouco também sobre o método Bolonha, a preocupação com a integração do ensino dentro da Europa, e a experiência de vocês com novos métodos didáticos, pedagógicos. E aí, a Pompeu Fabra, que é para nós uma faculdade muito especial, porque, de certa forma, é o quartel-general da teoria analítica do direito.
foi o Alberto Casamilla, não foi? Que acolheu aí os analíticos argentinos, trazendo grandes professores, e criou uma grande tradição de análise filosófica, fazendo uma ponte entre o mundo latino e o mundo anglo-saxão, dos analíticos de Oxford, de Cambridge. Então, conta para mim o que é ser professora da Universidade Pompeu Fabra. Mira, Eurico, la Universidad Pompeu Fabra es una universidad muy joven, tiene 11 años de vida y es joven respecto a otras universidades de la ciudad de Barcelona, pero es una universidad muy emprendedora, muy emprendedora. ¿La Universidad de Barcelona tiene cuántos años? La Universidad de Barcelona tiene más de 100 años, tiene muchísimos años. De hecho, es una universidad, la primera, ¿no? La Universidad Pompeu Fabra es una universidad pública. Muchos piensan que es una universidad privada, pero es una universidad pública a la que se ha destinado un importante esfuerzo por parte de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Los profesores están abiertos a nuevos métodos, como comentabas, nuestra disciplina, en Derecho Financiero y Tributario, la catedrática de la disciplina, Antonia Agulló, a quien bien conoces, ha impulsado esta nueva metodología docente basada en el método Bolonia, ¿no? Bolonia es un sistema, tiene su origen en una declaración que se firmó en el año 1999 aproximadamente, con la idea de armonizar los estudios de grado universitario a nivel europeo. Esencialmente la idea es que un profesional que esté graduado, que esté licenciado en un Estado miembro, no solo de la Unión Europea, porque es una declaración que se extiende a Estados europeos que no forman parte de la Unión Europea, la idea es que pueda después desempeñar esa función, esa profesión para la que ha sido licenciado en otro Estado miembro, ¿no? Propiciar este movimiento de personas, ¿no?, en la Unión. Para ello hay que armonizar planes de estudio, crear también un nuevo sistema de créditos. No sé cómo se computan los estudios en Brasil, pero hay un sistema de crédito europeo, ¿no? Y cambiar la metodología, ¿no? Y cambiar la metodología supone que no es tanto un sistema en el cual el profesor explica, tiene la lección magistral y el estudiante toma notas y se prepara para un examen final, sino que es un método en el cual el profesor asume sobre todo una función de guía del aprendizaje del estudiante, ¿no? Entonces esto es un cambio bastante importante porque los profesores están acostumbrados al sistema tradicional de lección magistral, y el cambio es importante tanto para el estudiante como para el profesor, ¿no? También hay un problema de infraestructuras, porque si el grupo es muy grande, es problemático cambiar el método docente al sistema de seminarios en grupos reducidos, el debate, los trabajos por parte del estudiante. Todo esto estamos en un proceso de transformación. El horizonte es el año 2010. En el año 2010 tienen que haberse armonizado los planes de estudio y cambiado el método docente. Y los diferentes países van a diferentes ritmos y las diferentes universidades van a diferentes ritmos. Y en este sentido pienso que la Universidad Pompeu Fabra, del mismo modo que he podido observar esta mañana en la Fundación Getulio Vargas, está muy a la vanguardia de estos cambios. Y hay determinadas disciplinas, Derecho Financiero y Tributario, dirigido por la doctora Antonia Agulló, es una de ellas, que está ya implantando este método en sus asignaturas troncales, ¿no? Contamos con el apoyo del rector, José Juan Moreso, que es maravilloso y que apoya muchísimo estas iniciativas, ¿no? É interessante que isso acontece com mais facilidade em universidades jovens, como a Pompeu Fabra, como é o caso da GV também, porque na verdade a própria estrutura de cadeiras, de cátedras, acaba enrijecendo e tornando mais difícil essas mutações e esses novos métodos participativos. Ana, eu queria que você contasse um pouco também sobre a sua tese de doutorado, que mandaram notícias que tirou 10, laureada por uma banca muito especial, que foi sobre a irretroatividade das leis tributárias. É um tema que nos interessa também, está muito ligado com segurança jurídica, os nossos tribunais
Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, em alguns assuntos, tem mudado a sua jurisprudência também. Então, hoje em dia, se fala muito aqui também, não só da irretroatividade da lei, mas também até que ponto a irretroatividade não se aplica também, não é demandada no que diz respeito à própria jurisprudência dos tribunais, porque, afinal, essa jurisprudência que dá o sentido da lei. E se eu mudo a jurisprudência, eu mudo a própria legalidade. Conta um pouco para nós sobre o seu trabalho. Bueno, yo he estudiado el principio de retroactividad en Derecho Tributario, que es un tema muy interdisciplinar, porque supone conocer Derecho Civil, Derecho Constitucional, Derecho Penal. Hay importantes diferencias, por lo que conozco, entre nuestros sistemas por lo que respecta a este tema. En Brasil se cuenta con una prohibición expresa de retroactividad tributaria, mientras que en España no existe tal prohibición expresa en la Constitución, consagrada en la Constitución. Sin embargo, luego a la hora de aplicar esta garantía de irretroactividad, no hay tanta diferencia, ¿no? El Tribunal Constitucional Español de alguna forma ha hecho efectiva esta garantía, pese a que no hay una consagración, pues por vía del principio de seguridad jurídica, por vía del principio de capacidad económica, que creo que en este sentido se tiene que revalorizar. En este sentido va un poco la tesis de no solo seguridad jurídica, sino también acudir a principios propios constitucionales tributarios, y en este sentido se desarrolla el tema. Sucede que, claro, todo lo que es derecho penal, derecho sancionador, tanto en Brasil como en España, pues se rige por principios distintos, en el sentido de que hay una irretroactividad absoluta de las leyes desfavorables, pero hay una garantía de retroactividad o un principio de retroactividad de las normas más favorables, ¿no? Y en este sentido es muy importante diferenciar. Por lo que respecta a la jurisprudencia, a los cambios de jurisprudencia, tienes razón en el sentido de que se habla del principio de retroactividad de la norma general, y yo en mi tesis doctoral también dedico un capítulo a la garantía del ciudadano frente a los cambios desfavorables, porque frente a los cambios favorables no se plantea tanta problemática. Frente a los cambios desfavorables en primer lugar, la doctrina administrativa también es fuente de problemas, es decir, la doctrina de los propios órganos de la administración tributaria, a partir de la cual el ciudadano orienta un poco su conducta, ¿no? Cuando hay una consulta tributaria o una orden ministerial que dice cómo interpreta la administración este tema, el ciudadano actúa en función de esa doctrina administrativa, ¿no? Cuando esa doctrina administrativa cambia, el ciudadano se ve sorprendido por el cambio que le resulta desfavorable, ¿no? Ana, deixa eu fazer uma pergunta nesse assunto, só para fazer a comparação com os dois sistemas. No Brasil nós temos justiças administrativas que julgam em primeira instância, mas depois, se o contribuinte não concorda com a decisão final de segunda instância administrativa, ele pode recorrer ao Poder Judiciário e reformar essas decisões administrativas. No sistema de vocês, ¿es terminativa a decisão administrativa? No, es exactamente igual que en Brasil. Es decir, hay una primera instancia administrativa y que es obligatoria, que el ciudadano tiene que recurrir primero ante la administración, y finalizada esta vía administrativa, cabe recurso jurisdiccional ante los tribunales. Eu pensava que era como o sistema francés en que finaliza no, hay tribunales administrativos, órganos administrativos que se pronuncian en primer lugar, y contra sus resoluciones cabe el recurso jurisdiccional, que en materia tributaria es un recurso contencioso administrativo, no hay una vía jurisdiccional específica para la materia tributaria, sino que entra dentro de los temas administrativos, ¿no? Contencioso administrativo. Y en materia de efectos de las sentencias también se produce este mismo problema. Si hablamos de sentencias penales, hay que tener en cuenta estas garantías reforzadas de retroactividad y retroactividad de lo favorable. Si hablamos de sentencias tributarias no penales o no en materia sancionadora, no está tan claro esta garantía de retroactividad. Esto lo estudio bastante en la tesis. Na legislação, Ana, quando que uma lei tributária benéfica pode retroagir? Una ley tributaria favorable puede
retroagir, retroaccionar, cuando el legislador o el que ha producido esa norma así lo dispone. Así lo dispone. Si no hay disposición de retroactividad, el juez o la administración, cuando aplica esa ley, presume que se dirige hacia el futuro, porque la regla general se dirige hacia el futuro. Hay una cuestión particular con las normas interpretativas. Se discute si la norma interpretativa innova el ordenamiento, es una norma nueva o forma parte de la norma anterior, y en ese sentido se dice que la norma interpretativa se aplica desde... Deixa eu fazer uma pergunta, então. A regra interpretativa volta ao passado ou não volta ao passado? Fere ou não fere a legalidade? Yo creo, en mi tesis defiendo, que una norma interpretativa puede ser inconstitucional por su carácter retroactivo. Es decir, esta tesis de que la norma interpretativa no innova, no supone un ius novum, una novedad en el ordenamiento, a mí no me convence. Es decir, yo creo que las normas interpretativas tienen que pasar por el mismo filtro, por el mismo control que las normas innovativas. Incluso en Italia, la Corte Constitucional italiana se ha pronunciado en un caso muy curioso. ¿Qué hace el legislador tributario cuando quiere retroaccionar una norma y no tener problemas de constitucionalidad porque vulnera la garantía de retroactividad? Esta norma es interpretativa.